Hola a todos, bienvenidos a este canal, bienvenidos a este mundo matemático. En el video de hoy vamos a trabajar la forma polar de los complejos. La forma polar de los complejos no es otra cosa que la representación vectorial de estos números. Entonces, nosotros teníamos la forma binómica, donde expresamos el complejo como A más BI. A es la parte real y B es la parte imaginaria. Es decir, que este valor real se ubica en el eje horizontal y este valor imaginario se ubica en el eje vertical. Y unimos esos dos valores a través de este punto al cual llamamos Z. Ahora bien, cada punto en el plano o en estos ejes que tenemos marcados acá representa un vector. Y ese vector es el segmento que une el origen, el 0, con el punto que tengamos marcado en el plano. Ese segmento tiene tres características que lo transforman en un vector. Una dirección, que es el ángulo que tenemos formado entre ese segmento y el eje positivo horizontal. Este ángulo que lo vamos a llamar phi. Un módulo o una distancia, es decir, este segmento tiene una medida que se lo llama módulo. Y una dirección, es decir, si esto va desde el 0 al z o del z al 0. Generalmente va del origen hacia el punto. Entonces acá lo indicamos con una flecha. Entonces, esos son los elementos que tiene un vector y que los podemos adjudicar a este valor z complejo. Es decir, que vamos a tener en forma polar nuestro valor z, que va a tener que tener un argumento o una dirección, es decir, un ángulo que está formado con el eje positivo de los reales y el módulo o la distancia que tenemos entre el 0 y el z. Básicamente lo que mide esta flecha. Bien, entonces ese módulo se va a representar como el valor absoluto del z. ¿Sí? En realidad estas barras son de módulo. Y el argumento lo vamos a representar como argz, o sea, argumento de z. Entonces, teniendo estos dos valores, vamos a poder escribir en forma polar a nuestros complejos. ¿De qué forma? Vamos a poner z, acá debajo se pone el módulo y como si fuese en una especie de exponente y separado con esta barra como la de la división, acá se pone el ángulo phi o el argumento. Entonces, de esta forma expresamos a los complejos en forma polar. Lo que vamos a hacer ahora es explicar cómo calcular los argumentos y los módulos para poder escribir los complejos en forma polar. Entonces, en nuestro ejemplo tenemos el complejo dado en forma binómica menos 3 más raíz cuadrada de 3i. Para pasarlo a forma polar tenemos que tener el módulo y el argumento, es decir, la medida de la flecha o la medida del vector y el ángulo que forma ese vector con el eje positivo real. El módulo de z se define como la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Dentro de esta fórmula está involucrado lo que es el teorema de Pitágoras. Entonces, tenemos que del complejo que nos dieron para trabajar, marcar la parte real y la parte imaginaria de ese número. La parte real es el número que está solo, en este caso es menos 3, y la parte imaginaria es el número que está acompañado con la letra i, con el signo 3, raíz cuadrada de 3, positivo. Sin la i, ¿bien? La i indica cuál es el imaginario, pero acá no se debe colocar la letra i. Ahora que tenemos estos dos valores, vamos entonces a calcular el módulo. Entonces nos quedaría la raíz cuadrada de menos 3 elevado al cuadrado más raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado. Y acá la importancia de no incluir la letra i dentro de la parte imaginaria, porque no es lo mismo raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que me da 3, que raíz cuadrada de 3i al cuadrado, que me daría menos 3. ¿Bien? Por lo tanto, acá es donde ya tenemos que empezar a tener bien en claro que la parte imaginaria es solamente el número sin la letra i. Toda esta cuenta nos da raíz cuadrada de 12
y la raíz cuadrada de 12 podemos factorizar, extraer factores y nos queda 2 raíz cuadrada de 3. Es decir que el módulo de este complejo es 2 raíz cuadrada de 3. Ahora, el argumento, que va a ser el ángulo, va a salir a través de la fórmula esta que tenemos acá. La tangente de phi es b sobre a, es decir, la parte imaginaria sobre la parte real. También acá está involucrado todo, digamos, la teoría de triángulos rectángulos. Entonces, la tangente de phi en este caso va a ser el imaginario, raíz cuadrada de 3, sobre el real, menos 3. Parte imaginaria sobre parte real. Entonces de acá despejamos, phi nos va a quedar el arco tangente de menos raíz cuadrada de 3 sobre 3. Entonces eso lo sacamos con la calculadora y nos da el ángulo menos 30. Como nos dio un ángulo negativo, lo que vamos a hacer es sumarle 360 para tener la medida positiva de ese ángulo. Y en este caso nos da 330 grados. Este ángulo se encuentra en el cuarto cuadrante. Una vez que tenemos calculado el primer ángulo, podemos calcular el segundo ángulo de esta ecuación trigonométrica, que como estamos trabajando con la tangente, vamos a utilizar la fórmula 180 más el ángulo que nos dio la cálculo. En este caso sería 180 más, y el ángulo que nos dio la calculadora es menos 30. Entonces acá le estoy sumando menos 30. Esta cuenta nos da 150 grados. Y este ángulo pertenece al segundo cuadrante. Ahora bien, toda esta cuenta que estoy haciendo acá es por este complejo dado en forma binómica. Entonces tengo que ver este complejo en qué cuadrante está para ver con cuál de estos dos ángulos me quedo. Para tener una idea, ese complejo en qué cuadrante pertenece, hago un esbozo de este número. No necesito ubicar realmente estos valores, simplemente tener en cuenta sus signos. La parte real es negativa, entonces me voy a ubicar de este lado. La parte imaginaria es positiva, entonces me voy a ubicar en la parte de arriba. Es decir que mi complejo va a estar ahí. No sé bien a qué altura, no importa. Lo que yo necesito saber es que se va a ubicar en el segundo cuadrante. Entonces voy a tomar este ángulo y voy a descartar este. Bien. No hay que graficarlo exacto, sino tener idea si es menos, la parte real va hacia la izquierda, si es más va hacia la derecha, acá en el eje horizontal, y si es positivo va hacia arriba en el eje vertical, y si es negativo va hacia abajo en el eje vertical. Entonces tenemos que este complejo dado en forma binómica se escribe en forma polar de la siguiente manera. Vamos a poner z y vamos a poner acá su módulo, es decir, 2 raíz cuadrada de 3. Y como si fuesen un exponente y a su vez como dentro de la marca que hacemos para dividir, el ángulo que es 150 grados. En este caso lo tengo expresado el ángulo en sistema sexagesimal. Si quisiera podría pasarlo al sistema de pi radiana, al sistema de pi. Lo que hago es dividir este número por 180 y eso me va a dar 5 sextos. O sea que este complejo quedaría expresado 2 raíz cuadrada de 3 y su argumento es 5 sextos de pi. Bien, lo único que hice fue entonces dividir 150 dividido 180 para llegar al 5 sextos pi. Para terminar este video entonces vamos a realizar otro ejemplo de pasaje entre forma binómica a polar. Tenemos dado el número complejo, lo primero que hacemos es identificar su parte real, que en este caso es 1, el número que está solo, su parte imaginaria, el número que está con la letra i, con signo menos raíz cuadrada de 3 y sin la letra i. ¿Bien? Entonces, el módulo de z va a ser igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria elevada al cuadrado. Esta cuenta nos da como resultado 2. Y luego vamos a calcular el argumento, el ángulo, con la fórmula tangente de phi igual a la parte imaginaria raíz cuadrada de 3 sobre la parte real que es 1, es decir, menos raíz cuadrada de 3. Entonces de acá despejamos el ángulo phi
va a ser el arco tangente de menos raíz cuadrada de 3. Realizamos esta cuenta con la calculadora y nos da el primer ángulo, que es menos 60 grados. Le sumamos 360 para ver la parte positiva de ese ángulo, que nos da 300. Este ángulo se encuentra en el cuarto cuadrante. Y calculamos el segundo ángulo, que va a ser 180 más el ángulo que nos dio la calculadora, es decir, menos 60. Y este valor nos da 120. Este ángulo se encuentra en el segundo cuadrante. Por lo tanto, vamos a ver nuestro complejo que nos dieron en qué cuadrante está. Entonces, parte real es positiva, es decir, de este lado del eje horizontal. Parte imaginaria negativa, es decir, en la parte de abajo. Por lo tanto, ese complejo se encuentra en el cuarto cuadrante. Entonces vamos a elegir este ángulo y vamos a descartar este. Entonces el complejo Z queda módulo, que es 2, y como argumento el ángulo 300, que también podría expresarse a través de los pi radianes y nos daría 2/5 de pi. Entonces acá tendríamos en forma polar en radianes, en forma polar en sistema sexagesimal. Pero cualquiera de los dos números es el mismo, es exactamente el mismo. Lo único que hacemos es expresar en diferentes sistemas el ángulo. Si el video te gustó y te fue de ayuda, te pido que le des like, que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, lo compartas en todas tus redes sociales para que tus compañeros también puedan entender estos temas y nos vemos en la próxima.